Si hay un error que se paga caro en la vida es el de dar las cosas por descontadas, suponer que si algo va bien va a seguir yendo bien siempre, o dar por hecho que una conquista o un avance social vino para quedarse. Y no siempre es así. Es más, ya no es así. La supervivencia de la libertad no está garantizada y parece que empezamos a darnos cuenta cuando ya empieza a ser tarde. Esta noche me acompaña uno de los intelectuales que mejor ha analizado el poder, cómo se consigue, pero también cómo se pierde. Moisés Naim, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Moisés Naim es uno de los intelectuales más respetados por su análisis de la actualidad internacional. Nos hace mucha ilusión que esté esta noche con nosotros en Muy la amable. Dentro de 50 años, señor Naim, ¿usted diría que va a haber más democracias o menos democracias de las que tenemos ahora mismo? No lo sé, pero va a haber más sistemas híbridos, va a haber formas de autogobierno que no conocemos ahora. Van a tener que responder a nuevos retos, sobre todo el cambio climático. El cambio climático va a cambiar la manera donde se concentran las poblaciones, va a cambiar la agricultura, va a cambiar los viajes, el urbanismo, la manera de vivir. Y entonces eso va a requerir nuevas formas de gobernar, donde las fronteras van a jugar roles diferentes, la definición de Estado va a ser diferente, porque si tienes un problema global que no respeta fronteras, la organización del mundo en países rodeados, o sea, definidos por fronteras, va a ser una contradicción difícil de mantener, y mucho más, pero yo no sé si va a haber más o menos democracia, pero va a haber un mundo muy diferente. ¿Va a cambiar las estructuras de nuestros estados? Así es, así es. Y la manera de cómo se distribuye el poder y, como bien dijiste, la manera como se obtiene, cómo se abusa, cómo se pierde. Usted está asistiendo a día de hoy a un retroceso democrático en lo que podríamos llamar Occidente. Sí, la última vez, yo escribí un libro hace 10 años que se llama El fin del poder, donde decía que era eso que tú mencionaste, y yo repito que el poder es más fácil de obtener, difícil de usar y fácil de perder. Pero durante esa década a hoy, desde que escribí ese libro a hoy, han pasado muchísimas cosas y que han distraído del hecho que las democracias estaban siendo socavadas desde adentro. El número de personas de la población del planeta que vivía bajo regímenes autoritarios era como 49% hace 10 años. Ahora es el 70%. O sea, la mayoría de la humanidad vive en regímenes autoritarios. Nunca había habido, de los 195 países que hay en el mundo, solo 34 son democracias. Nunca había habido, desde 1978, no había habido una debilidad tan grande en la creación de democracias. Solo en el año 2021, solo 15 países calificaron como moviéndose hacia una democracia. 15 de 195. El resto estaba teniendo retrocesos democráticos. Entonces, mientras estábamos distraídos con todo lo que pasó en esta década, las crisis financieras, la guerra en Siria, la aparición de Xi Jinping en China y su consolidación como régimen fundamental, la aparición de las redes sociales y la Internet adquiriendo carices y usos que nunca nos habíamos imaginado. En fin, estaba pasando de todo, pero mientras estaba pasando de todo, no nos dábamos cuenta de que se estaban cargando las democracias de manera sigilosa, escondida, clandestina. ¿Y la digitalización de nuestras vidas contribuye a la erosión de la democracia? O no debería, en principio, ¿no? Cuando apareció Internet, era presentada como una tecnología de liberación, y cuando hubo la primavera árabe, las comunicaciones por Twitter jugaron un rol fundamental, y eso fue considerado como un ejemplo claro. Lo que sucedió es que no solamente los activistas y los demócratas empezaron a utilizar esas nuevas tecnologías, sino que los malos también, ¿no? También, ¿no? Los regímenes totalitarios, los sistemas de seguridad y de represión en Irán, en Egipto, en Venezuela. Les fue más fácil identificar quiénes eran los líderes a quienes tenían que neutralizar o desaparecer. Cuando hablamos de un régimen totalitario, todos tenemos en la cabeza algunos ejemplos, pero me gustaría que compartiera con nosotros cuál sería para usted el ejemplo paradigmático de una democracia que se derrumba. Bueno, lo digo con tristeza porque es mi país, fue Venezuela. Venezuela tenía una democracia defectuosa como todas las democracias, con necesidades de mejorar, pero era una democracia que funcionaba de alguna manera y el país prosperó.
hasta que colapsó. Y entonces y parte del menú que fue utilizado para destruir la democracia en Venezuela lo estamos viendo en otras partes. La demonización de todo el pasado, el no aceptar que hubiera ningún progreso, el decir que se vayan todos y que se vaya todo, hay que empezar todo de nuevo, bueno, trajo a la condición en la que está mi pobre país en estos momentos. ¿En qué momento empieza usted a intuir indicios de lo que vio en Venezuela en otros países? Yo vivo en Washington y por allí hay muchos políticos mundiales, tanto de la oposición como del gobierno de sus respectivos países. Entonces se habla con muchos y entonces empecé a detectar que había conductas que yo había visto. Yo siempre decía, esta película ya yo la vi, pero la vi en español. Mientras que cuando llegó Trump, muchas de las cosas que hacía Trump eran una modalidad muy parecida a lo que había usado Hugo Chávez, la manera como trataba a los periodistas, a la oposición, no darle ningún espacio, no tolerar ni aceptar que la oposición tenía derecho a existir, la mentira todo el tiempo, el polarizar, cada vez que había una oportunidad de sembrar discordia, la profundizaba, la ampliaba o traía nuevas fuentes de polémica y de discordia. La discordia como parte de la polarización es importante y como parte de toda esta tendencia a enredar las cosas para concentrar el poder. En su nuevo ensayo La revancha de los poderosos, editorial Debate, usted acuña un concepto que es muy interesante y es el de los autócratas 3P. El autócrata 3P es un dirigente político que llega al poder mediante unas elecciones razonablemente democráticas y después se propone desmantelar los contrapesos a su poder ejecutivo mediante el populismo, la polarización y la posverdad. Esas son las 3P. ¿En quién piensa? ¿Quién es el ejemplo del autócrata 3P? Acaba de ocurrir este fin de semana en Hungría. Hubo una elección y el señor Viktor Orbán, que había sido ya presidente, volvió a ganar y arrasó. Y entonces tiene todo el entramado, toda la escenografía de la democracia, pero es una autocracia. Hubo elecciones, pero las elecciones estaban basadas en unas fórmulas y en unas definiciones de las circunscripciones que claramente le daban ventaja a él. O sea, era imposible ganarle en esas elecciones porque estaban arregladas. Él dice que en su país hay libertad de prensa, libertad de expresión, pero resulta que unos amigos de él, financiados por el gobierno, fueron quienes compraron la mayor parte de los medios de comunicación. Entonces sí, hay medios de comunicación, entre comillas, independientes, pero son todos subordinados al Estado. Hay una Corte Suprema y un sistema de justicia, pero que está al servicio del gobierno. Y así hay muchos, ¿no? Tienen la escenografía de la democracia, pero las prácticas de la autocracia. Y el mundo está cada vez más lleno de autócratas 3P. Hay una tendencia, pero vamos a ver qué está pasando y qué va a pasar con Ucrania. Allí una de las sorpresas de esa tragedia que estamos viendo, inenarrable todos los días, puede ser que estos dictadores 3P, hemos visto a lo que llevan, ¿no? Y claramente Putin es un ejemplo extremo, radical de los 3P. Y entonces, no sé, pero existe la posibilidad de que la tragedia esta conduzca a un repudio de ese tipo de manera de gobernar, con el populismo, con la polarización y la discordia, con la posverdad, con la mentira todo el tiempo. ¿Usted cree que puede ser un caso que nos agite y nos lleve a darnos cuenta de lo que estábamos empezando a admitir como gobernantes de nuestras sociedades? Sí, yo lo creo. Tuvimos una primera visión de eso con Europa. Europa resultó que descubrió que era una superpotencia y no lo sabía. Y en pocas horas, pocos días, tomaron decisiones que eran inimaginables en términos de las sanciones que le pusieron a Rusia, en términos de cómo se pudieron unir. Europa unida es una superpotencia. Europa fragmentada es una burocracia. En Europa, más allá de Orbán, diría que hay más autócratas 3P de los que vemos. Bueno, está tradicionalmente Lukashenko en Bielorrusia, y hemos visto candidatos 3P en las elecciones en todos los países. Yo creo que
Pablo Iglesias en su momento fue un buen ejemplo del poder que sorprendentemente se obtiene, fácil de obtener, pero difícil de usar y fácil de perder. Lo perdió, fue muy, muy rápida la manera como subió y desapareció. Y luego la manera como él habla de las cosas, pues ahí hay populismo, ahí hay polarización y ahí hay posverdad. Entonces lo vemos tanto en los gobiernos como en los opositores a los gobiernos, muchos de los cuales también se practican lo que yo he llamado la necrofilia política, que es un amor apasionado por ideas muertas, ideas fracasadas, ideas que han sido probadas una y otra vez y no funcionan y sin embargo siguen siendo el motivo y la bandera fundamental de muchos movimientos políticos. ¿Cuál de las 3 P's es más peligrosa? ¿El populismo, la polarización o la posverdad? Si tuviéramos que ponerlas en competición. Sí. Lo primero es que hay que reconocer que siempre han existido, no tienen nada de nuevo en principio, hasta que uno empieza a escarbar y descubre cómo en el siglo XXI son diferentes. El populismo siempre ha existido, pero ahora tiene una potencia que no tenía antes. Se nutre de la polarización de las identidades, donde la gente le da más importancia a su vínculo con una identidad más que a su vínculo con un país. Y eso lo hemos visto, y la polarización en el mundo, en todas las democracias del mundo, la polarización, la discordia, a veces la discordia paralizante que impide que se pueda gobernar y que se logren los objetivos necesarios para el bienestar de todos, lo impide la polarización. Y todo eso se ve nutrido y amplificado y potenciado por la posverdad, que en el pasado simplemente la llamábamos propaganda. Hitler tenía un ministerio de la propaganda, el gobierno chino tiene un ministerio de la propaganda, pero en la posverdad es más que la propaganda. La posverdad incluye y trasciende la propaganda y simplemente crea un ambiente donde nada es concreto, nada es verosímil, todo puede ser, y donde la mentira reina impune. Y una de nuestras prioridades es hacer que sea menos cómodo de estar diciendo mentiras públicamente. ¿Cómo ve la democracia española? ¿La ve fuerte? La veo ciertamente está siendo amenazada. Todas las democracias del mundo están siendo amenazadas porque están teniendo que lidiar con circunstancias sin precedentes. ¿Qué gobierno puede estar contento de tener que lidiar con la pandemia y los lockdowns y los cierres? ¿Qué gobierno puede lidiar fácilmente con las olas de inmigrantes sin papeles? ¿Qué gobierno puede lidiar con una inflación incipiente que está llegando? O sea, ser gobierno y tener éxito en estos tiempos es muy difícil en todas partes. Bueno, España no es inmune a todas estas tendencias que requieren una actuación mucho más firme, mucho más clara, menos partidaria, mucho más de unión de la que hay, ¿no? Desde hace 4 años en España, desde hace 3, desde 2019 en España, y Vox es la tercera fuerza. ¿Por qué estos proyectos reaccionarios y extremistas tienen semejante capacidad de seducción en sociedades maduras como es la española? Una de las principales tendencias en las que hablo en el libro es la antipolítica. La antipolítica, el lema, el mantra de quienes practican la antipolítica es que se vayan todos. Todos los que han tenido algo que ver con el poder, el sector público, el sector privado, los políticos, los partidos, los gobernantes, los académicos, los sindicalistas, que se vean todos. Esa es la antipolítica. Nada funciona, todo es malo, el pasado no existió, hay que empezar todo de nuevo, ¿no? Y eso es lo que eso nutre esta insatisfacción. Estos votantes de movimientos nuevos, diferentes, son votantes hartos, son votantes desilusionados, son votantes que tuvieron esperanzas en algún partido político, en alguna ideología, alguna forma de actuar y que se han visto frustrados, y entonces ahora la antipolítica reina y es peligrosísimo. La antipolítica es una amenaza a la democracia. Usted sostiene que este tipo de populistas, el truco de estos populistas consiste en percibir antes que el resto qué causa de resentimiento es la que está madura para entrar por esa veta. Exacto. Pero ¿y por qué ellos sí tienen esa capacidad de detectar antes que el resto esa causa de enfado? ¿O por qué los partidos tradicionales, con toda su estructura y su permeabilidad en todo el territorio, no son capaces de detectar antes que los nuevos populismos esa disconformidad?
Esa es una gran pregunta que no tiene contestación fácil. No es tanto la capacidad que tienen o lo que los hace más únicos o competitivos, no es tanto que logran detectar los retos a los que la gente busca soluciones o exige soluciones, sino que están dispuestos a decir cualquier cosa. Estamos viendo que en Francia, por ejemplo, en las elecciones, una de las líneas de debate es que hay que poner en aviones a todos los inmigrantes y devolverlos a sus países. Eso es una forma de entender la ansiedad como producto de la inmigración, y hay o sea, eso lo detectaron la gente en Francia y en todas partes donde hay niveles de inmigración muy altas, hay una reacción de la sociedad. Ellos detectan eso, pero están dispuestos a dar respuestas fáciles y respuestas cómodas y respuestas que saben que van a repercutir positivamente en la opinión pública, pero que muchas veces son simplemente necrofilia política, son simplemente la repetición de ideas muertas. ¿Y la opinión pública hasta qué punto compra eso? Quiero decir, yo sí veo que alguien me hace una oferta que puede sonar a agua bendita, pero si veo que eso no tiene una traducción y realmente mi vida no mejora en los próximos años, no voy a seguir comprando eso. Ese es uno de los grandes retos que tenemos hacia adelante. El mundo tiene un problema de liderazgo. Nuestros líderes en estos tiempos no son los mejores. Tenemos retos que son gigantescos, pero líderes que son menos que gigantescos, líderes pequeños y que tenemos en el mundo un problema de liderazgo. Pero tan grave como el problema de liderazgo que tenemos, hay un problema de seguidores apáticos, desinteresados, cómodos, dispuestos a creer cualquier cosa, muy vulnerables a ser capturados por cualquier tipo de ideología extrema y ser manipulados en creerse, como tú bien dices, promesas que sabemos que no van a ser cumplidas, pero que hay una gran cantidad de gente que está dispuesto a hacerlo, ¿no? Y uno de los requisitos que tenemos para un mundo mejor, un mundo más democrático, es que haya seguidores, que haya ciudadanos algo más capaces de análisis críticos y de no ser tan vulnerables a ser capturados por los charlatanes políticos. ¿Qué tiene que tener un líder para ser un gran líder? Tiene que tener primero esta capacidad que tú mencionas de detectar cuáles son las ansiedades, necesidades y aspiraciones de la sociedad. Segundo, presentar soluciones de una manera que sea creíble. Tercero, decir la verdad. Ya en el mundo de hoy decir mentiras funciona, pero después se descubre. Y estar dispuestos a entender cómo funciona el poder y entender que muchas veces las sociedades que tendrán éxito en el siglo XXI son sociedades democráticas donde es posible que haya alianzas y coaliciones entre gente que se detesta. Es difícil eso. Eso es muy difícil, pero la alternativa es peor. ¿Cómo ve le he preguntado antes por la política española, le pregunto ahora por España, por los españoles, el estado anímico del país, como observador privilegiado? Sí, yo siempre quedo muy sorprendido de la brecha que hay entre lo bien que funciona esta sociedad a tantos niveles y lo autoflagelante que es el debate público sobre este país, ¿no? Aquí hay mucha antipolítica, aquí hay mucho que se vayan todos, aquí hay mucho desazón, desapego y frustración. Pero el país tiene características extraordinarias, tiene características únicas. España es de los mejores países del mundo y yo lo digo con base en que mi trabajo consiste en observar países y entenderlos o tratar de entenderlos y verlos de manera comparada. Lo que yo hago diferente es que yo no creo que ningún país es excepcional, sino que tienen cosas en común y trato de identificarlas. Y España sí tiene cosas excepcionales y tiene cosas únicas. Y esa es una primera sorpresa, la brecha que hay entre lo bueno, las cosas buenas que funcionan en España y lo críticos que son los españoles con lo que tienen. Que está bien porque eso lleva al progreso, pero si se enfatiza demasiado, ¿no? terminas cargándote lo bueno, ¿no? Lo otro que tiene España, que es siempre muy insólito para mí, es ver cuáles son los debates nacionales que hay en España, ¿no? Si tú haces la lista de cuáles son las prioridades que tiene España en los próximos 10 años, 5 años, cuáles son las emergencias, prioridades, necesidades, urgencias, haz esa lista y después compárala con la lista de cuáles son los temas que están siendo discutidos en el país. El solape entre las dos listas es muy pequeño.
El país se consume en debates, en enfrentamientos, en choques, en competencias, en rivalidades, alrededor de problemas que sí son problemas, pero de ninguna manera califican para la lista de los 10 retos más importantes que tiene el país. ¿Te gustaría agarrarnos de la solapa y decirnos, pero daos cuenta? Sí, lo que no creo que tenga mucha esperanza de que tenga consecuencias. Moisés Naim, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros en la cadena SER. Encantado de conversar contigo. Muchas gracias.